Hola, buenos días. Antes que nada, permítame presentarme. Mi nombre es Gustavo Piñeiro. Yo estudié licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales. Me recibí hace mucho tiempo, en 1992, y mucho más recientemente completé un doctorado en Filosofía de la Matemática, en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad de Buenos Aires. Esto significa, por supuesto, que en los últimos años me he dedicado mucho a investigar, estudiar y escribir sobre filosofía de la matemática. Sin embargo, durante mis más de 3 décadas de trabajo profesional, a lo que me he dedicado principalmente es a las tres actividades que se ven ahí: divulgación de la matemática, enseñanza de la matemática y matemática recreativa. Permítame hacer una reflexión sobre estas tres actividades que muchas veces se confunden. A veces se cree, por ejemplo, que la enseñanza de la matemática debería ser divulgación o matemática recreativa, y sin embargo esas tres actividades, aunque relacionadas, como ya veremos, están claramente diferenciadas una de la otra. La enseñanza de la matemática, por ejemplo, tiene un plan de formación a largo plazo que en general la matemática recreativa y la divulgación de la matemática no poseen, y además incluye necesariamente contenidos técnicos que la matemática recreativa y la divulgación tienden a evitar totalmente. En cuanto a la divulgación y la matemática recreativa, se diferencian en esto. La matemática recreativa yo incluyo dentro de ese título a pequeñas curiosidades, búsqueda de regularidades interesantes, problemas simpáticos, digamos así. Simpático no quiere decir necesariamente fáciles. Sin embargo, la diferencia entre matemática recreativa y divulgación, según yo lo entiendo, es que la divulgación se toma un poco más de tiempo para explicar algún tema, desarrolla algún contenido a su manera, digamos, no con la sistematicidad de la enseñanza, pero sí con un desarrollo más extenso, mientras que la matemática recreativa es más inmediata. Se parece, si me permiten una analogía, más al chiste en algún sentido. Va a algo concreto, pequeño y bien acotado. Obviamente las tres actividades no existen independientemente una de la otra, cada una toma recursos de la otra. Por ejemplo, la enseñanza de la matemática puede entre sus recursos tomar textos de divulgación o problemas de la matemática recreativa. A su vez, la divulgación tiene cierto objetivo de enseñanza, no sistemático, pero cierto objetivo de enseñanza, y la matemática recreativa muchas veces también se superpone fuertemente con la divulgación en algunos casos. Es decir, aunque las tres actividades están claramente diferenciadas, hay, sin embargo, interacción entre ellas tres. A lo largo de más de 30 años, los intereses o las pasiones, si me permiten decirlo así, han ido variando, por supuesto. Sin embargo, de esas tres actividades que mencioné, si tuviera que elegir una como la principal, la que más ha dominado mi actividad a lo largo de todas estas décadas, la que ha sido mi columna vertebral, ha sido sin duda la divulgación matemática. De hecho, la divulgación, ya como lector, fue mi primera aproximación a la matemática más allá de la escolaridad, gracias a los trabajos de este señor que voy a mencionar, que fue Martin Gardner. Probablemente ustedes ya lo conozcan, pero permítame hablar un poquito de él. Martin Gardner en su momento estudió física, aunque no completó esos estudios, y después pasó a estudiar filosofía. Cualquier parecido con lo que yo decía al principio quizás no sea pura coincidencia. Gardner escribió durante más de 20 años, durante más de 25 años en realidad, una columna en la revista Scientific American, columna titulada Juegos Matemáticos, que era casi prácticamente la única sección fija en esa revista. En esa columna Martin Gardner se dedicaba a la divulgación matemática y a la matemática recreativa. Muchas de esas columnas, quizás todas, después fueron recopiladas en libros que se tradujeron a muchísimos idiomas, y entre ellos libros que se publicaron aquí justamente en nuestro país y que, insisto, fueron mi primer contacto con la matemática más allá de la matemática escolar, más allá de la escolaridad. En la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, yo era uno de esos alumnos que tenía facilidad para la matemática, no tenía problema en aprobar los exámenes, no tenía problema en entender los temas, pero no me imaginaba la matemática, me gustaba mucho, resolver problemas matemáticos, pero no me imaginaba la matemática más allá de la escuela, más allá de esa vida como alumno, digamos, en ese momento. Y gracias a los libros de Gardner descubrí que había gente que se dedicaba a la matemática, gente que no solamente le gustaba resolver problemas, sino que vivía de resolver problemas, gente que trabajaba de resolver problemas. Eso fue para mí una sorpresa extraordinaria. Descubrí que hay gente que trabaja de resolver problemas, y de pronto decidí que eso era lo que yo quería para mí. Yo quería dedicarme a resolver problemas matemáticos, a vivir de eso, a investigar matemáticas, aunque esa palabra todavía estaba ahí muy imprecisa en mi cabeza. Entonces, gracias a Gardner es que estudié matemáticas. De alguna manera, gracias a Gardner es que me inicié en el camino profesional que vengo siguiendo hasta ahora, y de algún modo, si no fuera por Gardner, yo no estaría dando esta charla en este momento. Por eso dedico esta charla a Martin Gardner, y uno de mis sueños, una de mis utopías sería algún día despertar en alguna persona, en algún lector o lectora,
de las cosas que yo he escrito, despertar, digo, esa misma pasión que Gardner supo despertar en mí y ponerla en el camino de la matemática como Gardner lo hizo conmigo. Como escritor, como divulgador de la matemática, mis primeros trabajos fueron publicados en 2 revistas que empezaron a editarse en la década del 90 y que vivieron más o menos hasta principios de los 2000. 2 revistas que se hacían muy a pulmón, pero que cada una de ellas en su ámbito llegó a ser casi legendaria. Me refiero a la revista El Acertijo, que empezó a publicarse en 1992, y la revista Axioma, que empezó a publicarse en 1996. Axioma en particular es muy grata a mis recuerdos porque fue mi primer contacto sistemático con el mundo de los profesorados. Axioma era una revista que estaba destinada a estudiantes de profesorado y profesores de matemática, estudiantes de profesorado de matemática y profesores de matemática, y fue mi primer contacto sistemático con el mundo de los profesorados de matemática, por llamarlo así. De hecho, mundo al cual me fui introduciendo lentamente, y hoy en día, de hecho, mi principal trabajo como docente es en el ámbito justamente de los profesorados de matemática. Posteriormente tuve la posibilidad de publicar algunos libros, el primero de ellos en el año 2009, Gödel para Todos, libro que escribimos con Guillermo Martínez, que habla obviamente del teorema de Gödel. Dentro de unos minutos me voy a dedicar a hablar un poquito de este libro. Después he publicado algunos libros en colecciones de biografías o de divulgación matemática, por ejemplo una biografía del propio Gödel, alguna biografía de Georg Cantor, de otros matemáticos también, o sobre temas de divulgación como un libro sobre el número E, otro libro sobre los números complejos, otro libro sobre la paradoja de Banach-Tarski, y también algún libro que en realidad en su momento ganó algún premio, el segundo premio en un concurso de divulgación matemática. Desde el año 2000 escribo también un blog, el Topológico, dedicado principalmente a la matemática recreativa y a la divulgación matemática, y más recientemente he iniciado con mi esposa, que también es profesora de matemática, un canal de YouTube titulado Gustavo Piñeiro Matemática, donde subimos videos que son tanto de divulgación matemática, pero también muchos de ellos dedicados a la enseñanza de la matemática a nivel secundario o a nivel superior. Permítame entonces aprovechar toda esta experiencia en la divulgación matemática para hacer algunas reflexiones acerca de esta actividad. En primer lugar, digamos que hay 3 aspectos que el divulgador de la matemática tiene que tomar en cuenta, que son el interés, la accesibilidad y el rigor. El interés en un tema matemático puede provenir, digamos así, de distintas fuentes. Puede ser que haya sido un tema que históricamente fue muy relevante, o puede ser un tema de actualidad que tenga aplicaciones prácticas importantes en la vida diaria, o también puede provenir ese interés de una cuestión estética. Hay temas que son bellos, hay temas incluso, permítame decirlo así, que tienen una belleza sobrecogedora. En ese sentido, no puedo dejar de mencionar como ejemplo la teoría de conjuntos de Cantor, la teoría de los transfinitos de Cantor, que fue efectivamente históricamente relevante, que tiene aplicaciones en la matemática actual, no quizás en la matemática de todos los días, pero sí en la matemática actual, pero que sobre todo es un tema bello, un tema de una belleza, como dije antes, sobrecogedora. No por nada, el gran matemático David Hilbert dijo en su momento que la conquista del infinito, la comprensión del infinito, es sin duda uno de los grandes logros de la mente humana. La accesibilidad tiene que ver mucho con el tema del lenguaje, de evitar utilizar un lenguaje que sea un lenguaje técnico innecesario. Hay un viejo axioma de la divulgación matemática que dice que cuantas más fórmulas matemáticas incluye uno en el texto, va perdiendo lectores. Dice algo así como que uno pierde cierto número de lectores por cada fórmula que incluya. Eso puede ser verdad, pero no hay que tomarlo tan literalmente. El lenguaje matemático tiene también una capacidad de expresión muy importante, es decir, parafraseando el viejo refrán, a veces vale más una fórmula matemática que 1000 palabras. El divulgador tiene que tener cierto equilibrio entre el uso del lenguaje técnico y quizás evitar reemplazar lo que sería una fórmula compacta por un montón de palabras que no sé si se podrían comprender de la misma manera. También en ese sentido hay que tomar en cuenta que el público está destinado a la divulgación, a ciertos medios que ya tienen un público específico que uno puede asumir que tiene cierta comprensión ya previa. O sea, por ejemplo, por citar un ejemplo concreto, mencioné hace un rato la revista Axioma, que estaba destinada a profesores de matemática o estudiantes de profesorado, público que uno podía ya asumir que tenía cierto bagaje previo, que uno podía aprovechar para introducir algunas cuestiones técnicas que quizás para un público más amplio no hubiera introducido. Y el rigor finalmente tiene que ver con no simplificar las ideas hasta el punto de que dejen de ser lo que uno quiera decir. En ese sentido hay una historia, una parábola no en el sentido matemático, sino en el sentido de historia con moraleja, muy conocida que voy a contar a continuación. La historia dice así: cierta vez un rey le pide a un físico que le cuente qué dice la teoría de la relatividad. Entonces el físico le cuenta, le habla de los experimentos que demuestran la inexistencia del éter, le habla de la geometría diferencial del espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Y cuando termina la explicación, el rey le dice: todo bien, pero la verdad no entendí nada de lo que dijiste.
Entonces el físico simplifica un poco la explicación, saca algunas fórmulas matemáticas, las reemplaza por algunos gráficos, hace alguna metáfora y cuando termina el rey le dice, la verdad todavía sigo sin entender nada. La situación se repite varias veces, el físico va simplificando cada vez la explicación, eliminando cada vez más fórmulas matemáticas, reemplazando algunos conceptos físicos por analogías o metáforas, y hasta que y el rey cada vez le va diciendo que no entiende nada, que no entiende nada, hasta que finalmente llega a una última explicación, donde solamente hay algunos dibujos y algunas ideas así metafóricas, y finalmente el rey le dice, bueno, ahora sí entendí la explicación. Y el físico le contesta esto último, sí, está bien, pero lástima, esto último que dije ya no es la teoría de la relatividad. La historia de alguna manera lo que intenta advertirnos es justamente, como decía antes, sobre el hecho de que si uno simplifica demasiado las ideas, entonces lo que uno está contando ya no es en realidad lo que uno quería contar desde el principio. Pero podemos darle a esta idea, a esta historia, una vuelta de tuerca. En realidad, si analizamos lo que hizo el físico, podemos decir que, además de actuar con una cierta pedantería, hay que reconocerlo, cometió un error, cometió una deslealtad, si me permiten decirlo así, con el rey, que es la siguiente. En realidad uno probablemente pueda trazar una línea de modo tal que todas las explicaciones previas a esa línea sí eran la teoría de la relatividad y las posteriores ya no. O sea, hubo una explicación, una versión n de la explicación que todavía era la teoría de la relatividad y una versión n+1 donde el físico ya sentía que lo que estaba diciendo no era la teoría de la relatividad. Entonces el físico debió advertirle al rey en ese momento, o sea, al llegar a la explicación n, el físico debió advertirle al rey diciéndole, mire su majestad, lo que yo le voy a simplificar todavía más la explicación para que la entienda, pero lo que voy a decir a continuación ya no es la teoría de la relatividad, o sea, él debió, insisto, advertirle en qué momento se cruzaba esa línea de lo que ya no era hacia lo que ya no era la teoría de la relatividad. O mejor todavía, en realidad el físico debería haberle preguntado al rey, su Majestad, ¿para qué quiere usted conocer la teoría de la relatividad? A esa pregunta el rey podría haber contestado dos cosas. Por ejemplo, el rey pudo haber contestado, yo quiero saber qué es la teoría de la relatividad porque sé que es una teoría importante y quiero saber más o menos de qué se trata, de qué va. Y en ese caso el físico, al terminar diciéndole, al llegar a la última versión, cuando le dice ya no es la teoría de la relatividad, podría haber agregado, bueno, no es, pero si usted lo que quiere saber es más o menos de qué se trata, en ese sentido sí está bien lo que le dije. O sea, no es la teoría de la relatividad, pero tiene que ver, va por ese lado. O el rey también, a la pregunta de para qué quiere saber la teoría de la relatividad, podría haber contestado, lo que pasa es que ahí vino el otro día un grupo de ingenieros que me han presentado un proyecto para construir una máquina del tiempo y me han pedido financiación para ese proyecto y yo quiero saber, tengo que decidir si el proyecto es realizable o no. O sea, quiero saber si lo que me están presentando realmente vale la pena intentar construirlo, si vale la pena financiarlo. Y como yo sé que la teoría tiene que ver con la teoría de la relatividad, tengo que poder juzgar si el proyecto es viable o no. Entonces el físico en ese caso, al llegar a la explicación N, tendría que haberle dicho al rey, mire, yo lo que estoy por decir ya no le va a servir para juzgar ese proyecto, usted tiene que conocer mejor la teoría de la relatividad si quiere juzgar si el proyecto es válido o no, entonces tiene que intentar entender la explicación N, o mejor todavía, contrate a alguien que sepa, como yo, para que lo ayude a juzgar si el proyecto es realizable o no. Permítame explicar la historia que acabo de contar del caso particular del teorema de Gödel. ¿Qué dice el teorema de Gödel, el teorema de incompletitud de Gödel? El teorema de Gödel dice esto, si uno fija las reglas lógicas y los axiomas de la matemática, siempre habrá verdades que esas axiomas y reglas lógicas no nos permiten demostrar. Eso es básicamente lo que dice el teorema de Gödel, aunque debo advertir, haciendo la advertencia que dije que el físico tendría que haber hecho, que este enunciado que acabo de dar cae del lado de la línea de lo que ya no es el teorema de Gödel. O sea, el teorema de Gödel no dice exactamente eso, sin embargo, esa es la idea general. El teorema de Gödel va por ahí, por lo que acabo de denunciar. En cuanto a la divulgación del teorema de Gödel, como comenté antes, en el año 2009 escribimos con Guillermo Martínez el libro Gödel para Todos, dedicado justamente a divulgar el teorema de Gödel. También escribí en el año 2012 una biografía de Gödel que no habla solamente de su vida, sino sobre todo de su trabajo matemático e incluye obviamente una explicación de su teorema de incompletitud. También he escrito sobre el teorema de Gödel en el blog topológico, he escrito notas en revistas, he dado cursos para todo público sobre el teorema de Gödel, es decir, me he dedicado bastante a la divulgación del teorema de Gödel. Hablemos entonces en el caso particular del teorema de Gödel de los tres aspectos que mencionamos antes, el interés, el rigor y la accesibilidad. En particular quiero destacar el tema del interés. ¿De dónde proviene el interés del teorema de Gödel? Bueno, acabo de decir que el teorema de Gödel habla de las limitaciones del conocimiento matemático y de hecho el teorema de Gödel de alguna manera ha influido decisivamente en la manera en que se entiende actualmente la matemática. Eso por sí solo obviamente implica un gran interés de este teorema.
Pero además, el interés del teorema de Gödel proviene del hecho de que ha sido usado, ha sido aplicado por filósofos, psicólogos, lingüistas, etcétera, para obtener conclusiones por fuera de la matemática. O sea, por ejemplo, por mencionar uno de los muchísimos ejemplos posibles, el teorema de Gödel ha sido usado para justificar que el conocimiento, nuestro conocimiento, el conocimiento del cerebro humano siempre será limitado, por ejemplo. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse ¿es lícito hacer sacar esa clase de conclusiones? ¿Es lícito aplicar el teorema de Gödel por fuera de la matemática? Si uno quiere utilizar el teorema de Gödel simplemente como metáfora, por ejemplo, como metáfora de la incompletitud del conocimiento, entonces obviamente sí es libre de utilizar el teorema de Gödel por fuera de la matemática sin ningún problema. Ahora bien, si uno quiere utilizar el teorema de Gödel para sacar conclusiones concretas, específicas, técnicas sobre, por ejemplo, sobre filosofía, sobre lingüística, sobre el funcionamiento del cerebro, entonces, siguiendo con la analogía del físico, uno debería utilizar alguna versión del teorema de Gödel que esté del lado de la línea de lo que todavía sí es el teorema de Gödel. Esto es lo que intentamos decir en el libro Gödel para Todos. De hecho, el libro Gödel para Todos tiene un capítulo, que es el capítulo 4, que está dedicado específicamente a aplicaciones del teorema de Gödel por fuera de la matemática y que intenta decir lo que acabo de mencionar. O sea, obviamente es válido intentarlo, pero uno tiene que utilizar versiones que sean correctas del teorema de Gödel y no simplemente versiones metafóricas. Siguiendo la analogía del físico, en el libro Gödel para Todos hemos dado sucesivas versiones del teorema de Gödel. Solo que en lugar de ir de lo más técnico a lo más metafórico, hemos hecho justamente el camino inverso. En los primeros capítulos eran explicaciones, introducciones al tema, más accesibles para el público en general, y la explicación se va complejizando hasta que en los últimos capítulos ya tenemos una explicación mucho más técnica que es accesible solamente para los especialistas. La línea en lo que todavía no es el teorema de Gödel hasta el momento en que ya empieza a serlo, de alguna manera podría trazarse entre los capítulos 4 y 5 del libro. Para terminar, permítame hacer un pequeño comentario acerca del título del libro, especialmente la parte que dice para todos. El sentido de este para todos está claramente explicado en el prólogo del libro, sin embargo, ha sido un poco mal interpretado a veces. Se interpreta que este para todos significa que todo el libro es accesible para todo público y según lo que acabo de explicar, claramente esto no es así. En realidad, el para todos significa que todo público, ya sea que no tenga ningún conocimiento previo del teorema de Gödel, ya sea que sea un especialista del teorema de Gödel, todo público, insisto, va a obtener algún conocimiento del libro. El público en general va a obtener conocimiento especialmente de los primeros capítulos, los grandes especialistas lo van a obtener especialmente de los últimos capítulos, pero todo el mundo, ya sea que tenga conocimiento previo, poco o mucho, va a obtener algún conocimiento nuevo del libro, de la lectura del libro. Ese es el sentido realmente del para todos. Si me permiten, como dice Lelutier, hacer un comentario fuera del programa, en realidad hace 25 años que no participaba de ninguna reunión de la UMA en ningún aspecto, ni siquiera como participante en talleres o cursos, y ha sido un gusto grabar este video para la versión virtual de la reunión de la UMA 2020. Quiero agradecer a todos por haber escuchado este video, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.